Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, allí donde usted se encuentre, allí donde usted nos sintonice. Buen día, buena tarde, buena noche, bienvenido. Bienvenido a esta hora de conversación en la cual vamos a, valga la redundancia, conversar sobre una serie de temas que pienso que nos pueden interesar. Aparte de la pandemia, que ya estamos, no digo cansados, pero la tenemos cada día. Siempre es bueno ver otras perspectivas de la vida, otras perspectivas de la historia. Y estamos en la semana previa, técnicamente la semana de Pasión. Y la semana que viene, comenzando el próximo domingo de Ramos, entraremos en la semana grande de nuestra fe cristiana, en la semana en la cual celebramos la muerte, la resurrección y la formación de la Iglesia. El día en que volvimos a ser pueblo, podríamos decir, en el que pudimos reconocernos a través de la resurrección de Jesús. Y Cuaresma concluye y empieza un momento nuevo en la historia de la humanidad, que es la Iglesia, la comunidad de los creyentes, que es luz de las gentes, que se preocupa de escuchar a Dios, que celebra su fe y que se siente solidaria con los hermanos que lloran y que sufren, que aman y que comparten cada día. Y hay una serie de personajes que intervienen en la Semana Santa, en la Semana de Pascua, en la Semana de Resurrección. Algunos apenas si se habla de ellos, otros han marcado la historia de la humanidad, han marcado con su nombre la historia y han dado nombre pues a una traición. Me refiero, vamos a conversar esta noche y en la próxima semana de dos personajes claves en la pasión de Jesús. Uno es Judas y el otro es Pedro. Ambos, con su actuación, nos muestran lo complejo que es el ser humano. Y vamos a empezar esta semana con Judas. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Miren, si hay un ser humano que todos hablan con desprecio y cuyo nombre se ha convertido en el símbolo de la traición, de la desesperación y del pecado, se llama Judas Iscariote. Era uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su apellido, Iscariote, significa hombre, Isk de Cariote, Iscariote, o sea, un hombre de Cariote. Cariote es un pueblo de Judea, es decir, del sur de Israel, de donde procedían él y su familia. Esto nos da un dato muy curioso y muy interesante, y es que Judas era el único entre los 12 seguidores de Jesús propiamente judío. Era de la Judea, no era de Galilea, como eran los apóstoles, el resto de los apóstoles. La figura de este personaje trágico en la historia de la humanidad aparece muy poco en el Nuevo Testamento, y solo aparece a propósito de su crimen y su desgracia. En cambio, la traición posterior se ha ensañado con él y lo ha condenado a ser perpetuamente signo de vergüenza e insulto. A lo largo de toda la historia del cristianismo, los hombres hemos querido penetrar en la mente de Judas para descubrir por qué traicionó a Jesús. Pero nunca se ha encontrado una respuesta satisfactoria. El enigma de este hecho tan negativo permanecerá para siempre en la bruma del misterio. Pero sí hay algo que debemos descartar, que Cristo lo eligió para que lo traicionara, que lo seleccionó sabiendo que lo iba a entregar, suponiendo que esto sería casi una blasfemia, porque admitiría que Jesús colocó a propósito a un hombre en una situación en la que le era inevitable que cometiera semejante delito, lo cual a su vez nos significa que desconocemos el proyecto de Cristo que quiere que todos los seres humanos nos salvemos. Vayamos por partes. El Evangelio nos presenta claramente para qué eligió Jesús a Judas. Lo eligió, así como a los demás apóstoles, como nos recuerda Marcos en capítulo 3, verso 14, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Estar con Jesús para conocer su doctrina y después ser anunciadores de esa doctrina. Y nada lleva a pensar que durante los primeros tiempos Judas desempeñara su misión de un modo menos digno que los demás compañeros. Al contrario, sus cualidades de afecto y fidelidad a Jesús y de interés por sus colegas eran de tal categoría que lo habían nombrado tesorero del grupo. Juan, el capítulo 12, verso 16, nos lo confirma. Si Judas no hubiera gozado de la muy buena fama y estima entre los apóstoles y el maestro, sería imposible que Judas llevara los dineros, los tesoros, los pocos tesoros del grupo. Pensar que Judas fue un indudable traidor desde el principio es una falta de respeto y es un error disparatado.
¿Qué fue entonces lo que llevó a este discípulo a entregar a Jesús en manos de sus enemigos para que lo mataran? Tan solo puede haber tres verdades, tres auténticas razones para ello. Todas las demás que se han sugerido a lo largo de la historia son variantes de estas tres. Trataremos entonces de analizarlas y ver cuál de ellas es la que mejor se adecua con todos los datos que nos ofrece el Evangelio. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra lectura, podría decir así, nuestra tertulia, nuestra lectura de los signos de los tiempos. Judas, a pesar de que hace 2000 años que desapareció entre nosotros, sigue su memoria y su ejemplo entre nosotros. Pero no seamos crueles y no nos permitamos el lujo de juzgar lo que no conocemos. La mente del ser humano es muy compleja, es muy complicada y es muy digna de respeto de qué es lo que hace o deja de hacer. La mayoría de los comentaristas se han inclinado a pensar que la codicia fue el motivo que llevó a Judas a cometer su traición, ya que es el que parece más obvio. Para ello se basan en tres argumentos sacados de los mismos evangelios. El primer argumento consistiría en que lo vendió por dinero. Mateo nos habla en el capítulo 26, verso 15. Segundo, era que era excesivamente apegado al dinero, como se desprendería del episodio en el que el apóstol protesta por el derroche que significaba que una mujer ungiera los pies de Jesús con un perfume muy caro. Perfume cuyo precio se podría haberse obtenido vendiéndolo un buen dinero, y en que en el Evangelio se le acusa de ladrón. O sea, apegado al dinero, se queja de que el perfume era demasiado caro, para qué derrocharlo para unos momentos, guardar el dinero que él administraba. Y eso nos lleva a acusarle Juan 12:16 de un ladrón. Pero si analizamos con detenimiento los textos evangélicos, podemos advertir que de ellos no se deduce una conclusión tan evidente. Con respecto a la venta por 30 monedas de plata, Mateo es el único que trae este dato, porque en su permanente esfuerzo por mostrar el cumplimiento de las antiguas profecías en Jesús, ve cumplida así una profecía de Zacarías 11:12. Marcos cuenta que Jesús fue a entregarlo gratis, sin pedir nada a cambio, y que fueron los sacerdotes quienes por la alegría prometieron darle dinero. Marcos 14:10-11. De todas maneras, aún suponiendo la venta por 30 monedas de plata, este habría sido un precio muy bajo, ya que era fijado por la ley para pagar la indemnización por la muerte accidental de un esclavo. Por la vida de un maestro de la ley, un hombre codicioso podría haber obtenido sin duda mucho más. Judas habría realizado un trato muy poco ventajoso que revelaría escasa ambición. En lo relativo a la protesta por el despilfarro del perfume, Mateo nos cuenta que no solo fue Judas el que se indignó con el derroche, sino que todos los discípulos lo reprobaron por igual. Mateo 26:8. ¿Por qué entonces, si todos protestan por el derroche, por qué le va a caer el muerto, le va a caer el San Benito a Judas, que sería el ambicioso? O sea, eran todos unos ambiciosos, eran todos unos ladrones, como aquel que dice, vendríamos a concluir. Y por fin la acusación de ladrón. ¿No será que cuando se escribió el Evangelio de Juan, unos 60 años después de la muerte de Jesús, la tradición de que ya le era adversa habría agregado a Judas, además del pecado de traición, el del latrocinio? Muchos investigadores teológicos y bíblicos piensan de esa manera, que eso fue un añadido posterior. Algunos expertos han pensado que Judas era un nacionalista fanático y violento que pertenecía a un grupo de la época llamado los sicarios, cuyo objetivo era expulsar a los romanos de Palestina
de cualquier manera que fuera posible. Judas, por tanto, según su mentalidad y los ideales de su grupo, habría visto en Jesús a un líder influyente y poderoso que con su palabra y sus poderes milagrosos podría encabezar una gran rebelión judía contra los extranjeros que aplastaban a su pueblo. Pero la decepción, al comprobar que Jesús tomaba otro camino, el del amor y la no violencia, y que incluso hacía favores y milagros a los mismos soldados romanos, su devoción, su afecto, su simpatía se convirtió primero en amargura desilusión. Se desilusionó con Jesús. Y luego esa desilusión lo llevó a un profundo odio, que a su vez lo llevó a buscar la muerte de aquel de quien había esperado tantas cosas y que había terminado defraudándolo. Quizás Judas acabó odiando a Jesús por no haber sido el Cristo que él, al igual que muchos judíos, querían que fuera. Sin embargo, este argumento no es del todo convincente. Por ejemplo, cuando durante el juicio de Jesús los sumos sacerdotes y el Sanedrín buscan afanosamente testigos contra el Señor y no lo encuentran, Mateo 26, 59 y 60, ¿por qué no se presentó él para prestar declaración? ¿Qué testimonio habría sido más efectivo que el de uno de los más cercanos seguidores del Maestro? ¿Y por qué, a partir de la traición en el huerto de Getsemaní, Judas desaparece de la escena en vez de gozar, como hubiera sido lógico, del espectáculo de la pasión? Finalmente hay otro punto en la vida de Judas, enigmática vida, que es el suicidio. Suicidio que es el símbolo inequívoco de desesperación. Y este suicidio no se acomoda bien con la hipótesis de su odio contra Jesús. Judas sí era una cosa muy importante. Era un hombre nacionalista, fanático y violento. Quizás es cierto que fuera partidario de los sicarios, pero no entregó a Jesús por odio. Hay una tercera causa por la que Judas pudo haber traicionado a Jesús. Y esta, quizás, puede que sea la más probable de todas. Tal vez Judas jamás deseó la muerte del Señor, por una razón muy sencilla: lo amaba. Es indudable que había entre ambos una especial y personalísima relación, que no solo se pone de manifiesto en el hecho de que Judas había sido nombrado administrador y ecónomo del grupo, sino en algunos detalles que aparecen en la última cena. Vamos por partes. Al leer el relato evangélico, aparece claro que Jesús, ubicado en el centro de la mesa, tenía probablemente sentado a su lado, en el lugar de honor, a Judas, con el cual pudo hablar en privado sin ser oído por los demás. Solo así se explica que cuando Judas le preguntó si él era el que lo iba a traicionar, Jesús pudiera responderle afirmativamente: sí, tú lo dices, sin despertar la reacción de los otros. Pero hay una prueba más de un especial afecto entre Jesús y Judas. En la cultura oriental es una muestra de particular estima ofrecer un bocado a un invitado. Si vamos a dar crédito a lo que cuenta el Evangelio, Jesús lo hizo cuando le mojó el pan ácimo en la comida y se lo dio a Judas. Lo vemos en el capítulo 13 de San Juan, verso 26. Se descubre incluso una insólita intimidad entre ambos, en el hecho de que Jesús puede transmitir a Judas mensajes que sólo él y nadie más que él comprende sin llamar la atención de los otros, como cuando le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Juan 13, 27. Judas no quería la muerte del Señor, lo amaba, pero lo amaba de un modo equivocado. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra presentación del hombre incógnita, del hombre extraño de los seguidores de Jesús. De hecho había dos discípulos con el mismo nombre: Judas el Iscariote y Judas el Tadeo. Dos personalidades distintas, pero dos personas que tenían algo en común. Estaban entusiasmados, enamorados, convencidos de la misión de Jesús en un primer momento. Después se les va a ir todo al piso, hasta que al final la resurrección les convence y les cambia totalmente. Judas era un hombre de su tiempo. Era un hombre nacionalista y violento, con sueños de poder y de grandeza.
y no albergaba la menor duda de que Jesús podía hacer hecho realidad ese sueño de independencia, ese sueño de identidad nacional. Veía ciertamente en él a un líder divino, con la misión de instaurar un reino nuevo, magnífico, poderoso, el sueño de todo judío. Por eso, durante los primeros tiempos, durante los primeros 2 años, se comportó como un apóstol fiel y correcto, feliz de ver a las multitudes que se aglomeraban alrededor del Maestro y que lo seguían entusiasmadas para escuchar su palabra. Sin embargo, al andar de su vida pública, cuando cambió el tenor de su predicación y comenzó a hablar de la necesidad de su pasión, de su muerte dolorosa, de sus sufrimientos, la fe de Judas sufrió una dura crisis y su ánimo empezó a decaer terriblemente desengañado. El primer signo de la tempestad interior lo encontramos cuando Jesús, en su discurso en la sinagoga de Cafarnaún, rechaza el homenaje de la gente que quiere hacerlo rey. Judas entonces se dio cuenta de que el triunfo tan ardientemente deseado, el ideal que anhelaba, no creía que llegara a su fin. Se le hace difícil entrar por los nuevos caminos que sugiere el Maestro. Se resiste a seguirlo por esa ruta oscura, se siente personalmente desilusionado y entra en una crisis que es fruto amargo de otras crisis precedentes, de ilusiones terrenas, pero sinceramente encariñadas a Jesús. Lo ama y no quiere que sufra, y pretende imponerle sus criterios demasiado humanos contra el camino de siervo sufriente que se presenta delante de su Maestro. En esa crisis es cuando decide entregarlo, resuelve acabar con todo, sacándolo del medio. Al ver que Jesús no se decidía a establecer el reino del que tanto hablaba, que se movía con demasiada lentitud, quiso obligarle a actuar. De ninguna manera quería Judas que su Maestro fuera crucificado. Solo pensó en crear una situación en la que Jesús se viera forzado a desatar su poder. Pensó que al verse acorralado por los soldados romanos, encerrado entre la espada y la pared, haría un magnífico milagro. Acabaría con la ocupación extranjera, instauraría por fin el reino del que muchas veces había oído predicar. Judas soñaba, pero también se equivocaba. Mucho se ha hablado también del beso de la traición, pero el texto original griego del Evangelio parece decir otra cosa. Cuando se cuenta que Jesús había dado como señal a los soldados que iba a besar al Maestro, se usa el verbo philein, que es la palabra corriente para decir besar. Pero al acercarse Judas a Jesús y besarlo, el Evangelio emplea otro verbo, el verbo kataphilein, que significa besar afectuosamente, en forma apasionada y repetida, y que se utilizaba propiamente para indicar el beso característico del amante. ¿Por qué habría de obrar así, de esa manera, Judas? Más aún, ¿por qué sería necesario identificar a Jesús? Es imposible que la gente y los soldados que fueran a arrestarlo no conocieran al hombre que enseñaba todos los días en los claustros del templo. No, Jesús no necesitaba ninguna identificación. Es probable que cuando Judas se adelantó para besarlo, lo hiciera como un discípulo besaba a su maestro, con afecto, y que haya sido sincero al hacerlo. Y luego, dando un paso atrás con expresión de orgullo, esperaba que Jesús fulminase a los soldadesca con un portentoso y estableciera un triunfo definitivo. Es en ese momento en el que comienza la tragedia de Judas, porque se dio cuenta que su maestro no se defendía, no ejercía violencia, no actuaba del modo que él soñaba que iba a actuar, el modo esperado. Y entonces comprendió, aunque ya tarde, que se había equivocado, que Jesús nunca había pensado en aniquilar violentamente a sus enemigos, y desesperado fue a los sacerdotes y les devolvió el dinero diciendo: he pecado entregando una sangre inocente. Mateo 27:4. Según el texto evangélico, el cambio de actitud espiritual de Judas lo provocó directamente la condena a muerte de Jesús. Por lo tanto, él no lo esperaba, a pesar de conocer el odio y las malas intenciones del Sanedrín, sino que conjeturaba que a última hora y de un modo milagroso se libraría de sus enemigos. Esto nos lleva a la conclusión de que Judas no tenía pensado la muerte de Jesús, no la quería incluso. Así llegamos al borde del abismo inmensamente oscuro que es el alma de un hombre acorralado y quebrado en sus más caras ilusiones, antagónicas a los ideales de Dios. La tragedia de Judas fue que se negó a aceptar a Jesús tal como era y trató de convertirlo en lo que quería que fuese. El drama de Judas fue el del hombre que pensó que sabía más que Dios. Una de las cosas más hermosas que se hayan dicho de este apóstol la escribió Orígenes, el gran pensador cristiano, el cual sugirió que cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, se apresuró a suicidarse, esperando encontrarse con Jesús en el mundo de los muertos
y allí, con el alma al descubierto, implorarle el perdón. Es interesante y curioso cómo la Iglesia jamás enseñó la condenación de Judas. Ni lo podía hacer, ya que su misión consiste en salvar y en declarar quiénes son los ya salvados, es decir, los santos, pero nunca los condenados. Ni siquiera las palabras de Jesús sobre Judas: más le valiera no haber nacido, capítulo 14, verso 21 de Mateo. Con esas palabras no hay implicación de una condenación eterna. Y esta resulta menos probable aún si tenemos en cuenta que el arrepentimiento del mal hecho a otra persona supone amor. Judas amaba a Jesús, y al verlo enfrentado a aquella muerte ignominiosa, volvió a sentir más fuerte aquel amor. Hay que partir del hecho de que la vida de todo ser humano tiene sus luces y sus sombras, y es privativo de Dios el saber cuáles son las más importantes. Cuentan de Santa Teresa de Jesús que un día se le apareció el Señor, a quien solía tratar con amorosa confianza. Santa Teresa, mujer al fin y al cabo, tenía curiosidad por saber si Salomón estaba en el cielo o en el infierno, y le preguntó al Señor: Señor, ¿Salomón se salvó? El Señor le contestó de manera enigmática: idolatró. La santa, espantada, volvió a preguntarle: ¿entonces se condenó? Y el Señor le respondió: edificó el templo. Con lo cual Santa Teresa aprendió la lección que hay asuntos que están reservados a los designios profundos de Dios. Queremos saber los caminos de Judas después de su muerte. Por tales caminos solo puede Dios seguirlos. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si de tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y concluimos nuestra reflexión sobre nuestra presentación sobre Judas. Yo siempre digo que puestos a ser traidores, fue más grave el pecado de Pedro que el pecado de Judas. Pedro siempre fue el portavoz del grupo, el machote, por así decir, el que todo lo sabía, el que tenía la voz cantante. Cuando Jesús se encuentra deprimido porque ve que la gente no ha entendido lo que quiere decir, viene y les dice: ¿y ustedes que quieren largarse? Lárguense. Y es cuando Pedro, en nombre de todos: ¿dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesús les hace una encuesta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dice que Juan el Bautista, otro que un profeta. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y así en el Evangelio nos presenta una serie de actitudes, una serie de situaciones, pero que no tiene reparo en negarlo y negarlo 3 veces. Judas se acercó a Jesús con la misma ilusión, como hemos visto, de todos, de esperar una liberación, de esperar un momento nuevo para su pueblo, para él, para todos los demás, y ve que no es lo que él esperaba y se deprime. Y la depresión siempre es mala consejera.
y él considera, después de haber traicionado a un amigo, ya no merece la pena vivir. Si vamos a ver, como les digo, es más grave el pecado de Pedro que el pecado de Judas. Judas al menos mostró un arrepentimiento. Para él ya no tenía sentido la vida después de haber traicionado a un amigo. Es un ejemplo que nos presenta a todos nosotros. ¿Realmente nosotros pensamos igual? ¿O fácilmente aceptamos las doctrinas de alguien, la confianza de alguien, y cuando nos falla lo dejamos y lo traicionamos y nos buscamos otro amigo, nos buscamos otro modelo, nos buscamos otro guía, o hacemos como Judas que nos suicidamos? Para ambos, para Pedro y para Judas, existe la misericordia de Dios. Y ciertamente yo siempre he estado convencido de que Judas, dentro de sus errores, está gozando de la misericordia de Dios. Hemos traicionado, pero siempre se nos ha dado una segunda oportunidad. Quizás ese suicidio es también el símbolo de un arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos ocurre en la vida que no tenemos ganas de seguir viviendo y por eso preferimos devolver la vida, quitándonos del medio? Pero pensemos, Judas tuvo una segunda oportunidad y el Señor se la dio. Todos nosotros tenemos una segunda oportunidad que el Señor nos sigue dando. Luego quiero conversar con ustedes, no de Sagrada Escritura, sí de Sagrada Escritura en parte, pero vamos a interrumpir este jueves y el jueves de la semana que viene para ver cuestiones de Semana Santa, cuestiones de la tradición cristiana en torno a estos días. Y hay una tradición muy curiosa que se da sobre todo entre nosotros los hispanos, se daba en nuestros países, aquí por circunstancias pues de seguridad, de ignorancia, de vaya usted a saber que se ha ido perdiendo. Y es que en la noche del Jueves Santo, en la noche del jueves para el viernes, hay la costumbre de visitar 7 iglesias, 7 lugares. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7 lugares? Y sobre todo al anochecer. La noche del Jueves Santo, después de la ceremonia del lavatorio de los pies y de la conmemoración de la última cena, al terminar la misa, suele realizarse en todas las iglesias un rito que es único en el año. Ir procesionalmente llevando las hostias a una capilla reservada llamada monumento, y allí es adorado el Santísimo Sacramento por los fieles hasta la medianoche e incluso en algunos sitios donde se puede hasta la madrugada del día siguiente. Esto pues no tendría nada extraño si no fuera por ciertas particularidades de esta adoración. En primer lugar, el sagrario, el tabernáculo, el lugar donde se guarda el Santísimo Sacramento, suele ser espléndido, regiamente arreglado y cuidado, hasta estar ornamentado modestamente con escasos adornos y en un sitio más humilde. En segundo lugar, la gente debe hacer la adoración a la distancia sin poder acercarse al sagrario como normalmente sucede. Finalmente, el pueblo cristiano suele visitar esta noche 7 iglesias o capillas y así venerar desde allí, desde lejos, el monumento preparado donde estaban reservadas las hostias. ¿Por qué tienen estas características extrañas la adoración y las visitas del Jueves Santo? ¿Por qué deben ser 7 las iglesias visitadas, no 6, ni 5, ni 10? Todo tiene su origen en la última noche que Jesús pasó en este mundo. La última noche que una antigua tradición ha plasmado en estos ritos. En efecto, los evangelios nos relatan cuidadosamente los tormentos de la penosa noche de Jesús, en el que fue apresado, maniatado, golpeado, flagelado, coronado de espinas, ridiculizado con falsas adoraciones y reverencias, y todo esto en la más absoluta soledad, ya que sus amigos escaparon temerosos en la oscuridad del Monte de los Olivos. Los primeros cristianos, desde un muy antiguo, quisieron imitar los pasos de Jesús en aquella última noche. Y siguiendo el relato de la pasión que los evangelios nos ofrecen, descubrieron que el Señor había sido llevado a 7 tribunales y había comparecido en 7 sesiones entre la medianoche del Jueves Santo y la mañana del viernes, durante las cuales en estas visitas fue escarnecido y maltratado. Sin embargo, cuando tomamos cualquiera de los 4 evangelios, comprobamos que ninguno de ellos enumera 7 tribunales en la pasión de Cristo. Por el contrario, sus relatos no coinciden. Por ejemplo, Lucas es el único que dice que Jesús fue juzgado por Herodes Antipas. Por Juan nos enteramos de que lo llevaron también a la casa de Anás y del interrogatorio que sufrió por parte del sumo sacerdote Caifás. Tan solo Mateo y Marcos nos indican de un juicio nocturno del Sanedrín, el máximo organismo judicial que tenía el pueblo judío. Pero no olvidemos que en la antigüedad, en los primeros momentos del cristianismo, solía hacerse una lectura concordada de los evangelios. Es decir,
No se tomaba cada uno por separado como hacemos actualmente para ver cuál es la perspectiva teológica del evangelista, sino que se mezclaban los cuatro, se los concordaba y se trataba de obtener entre ellos un solo relato unitario y supuestamente más completo. De esta manera, juntando las cuatro pasiones, se obtenía que Jesús había comparecido efectivamente ante 7 instancias judiciales, algunas privadas, otras públicas, antes de su doloroso final en el Calvario. Ahora, las sesiones nocturnas. Primera pregunta que nos hacemos. ¿A dónde llevaron a Jesús luego de apresarlo en el Monte de los Olivos? Fue, según Juan 18:13, a la casa de Caifás, el anterior sumo sacerdote. No se nos indica qué trato le dieron allí. Solo más tarde sabemos que lo trasladaron a la casa del sumo sacerdote en funciones en aquel año. Y el sumo sacerdote en aquel año correspondía a Caifás, el sumo sacerdocio, la máxima autoridad religiosa. Lo sabemos por Juan 18:24. De la casualidad que Caifás era yerno de Anás y que probablemente vivía en las inmediaciones en donde fue interrogado y abofeteado. Todo el interrogatorio narrado por Juan en capítulo 18, versos 19 al 24, hay que ubicarlo en la casa de Caifás, no en la de Anás, como parece desprenderse del contexto, porque el mismo evangelista dice que lo efectuó el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era Caifás, no era Anás. Marcos y Mateo nos indican de una tercera sesión a la que lo pusieron esa misma noche, la sesión ante el Sanedrín, la Suprema Corte de los Judíos. Mateo 26, 57 al 66. En esa comparecencia hicieron presente a Jesús en una reunión nocturna, convocada a las apuradas, a las corridas. El tribunal estaba presidido por el sumo sacerdote y lo integraban 71 miembros, entre los que se hallaban saduceos, fariseos y escribas, todos ellos expertos en cuestiones de leyes, de las leyes judías. Estos escucharon a los falsos testigos que se improvisadamente habían logrado reunir a última hora por los sacerdotes y los escribas. Pero, desgraciadamente para ellos, estos testimonios no coincidían y por tanto no lograban ponerse de acuerdo acerca de qué lo acusaban. Las prisas eran los que los mataron a ellos. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia en la cual avisos, pues esperar hasta que Dios quiera que se puedan abrir las iglesias para poder celebrar la Eucaristía, para poder volvernos a encontrar, para volver a ser pueblo. Hay un cuento, José Luis González, un literato puertorriqueño, que cuenta la historia del apagón de Nueva York en los años 70. Entonces este muchacho que estaba en medio de Manhattan, se va la luz, se paran los trenes, se paran los ascensores, se para todo. Y él logra llegar a su barrio, llegar a su pueblo, prácticamente el pueblo en el cual estaba viviendo, el Bronx, en el pueblo de los boricuas. Digo el pueblo con un sentido sarcástico. Entonces todos subieron al tejado, al rufo, para ver las estrellas. Y él lo titula La noche en que volvimos a ser pueblo. Un poco es la noche en que nosotros volvimos a ser pueblo, empezamos a formar una comunidad. Es la noche de la pasión y de la resurrección. No hay que olvidar que la última cena, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, forman un trío inseparable. No se entendería el Jueves Santo sin la resurrección. No tendría sentido la resurrección si no hay pasado por el Viernes Santo. Todo va a concluir en lo mismo, la fiesta de la vida, en la fiesta del amor y demás. Y ahora, desgraciadamente, digo desgraciadamente, yo no sé si sería correcta la palabra. Yo diría más bien, providencialmente, esta Semana Santa va a ser virtual. Va a ser momento de preguntarnos, encerrados, y no vivir la rutina.
llega Cuaresma, hay que ponernos la ceniza, llega Domingo de Ramos, nos tienen que dar un ramito, llega el Viernes Santo, tenemos que hacer cualquier cosa para ir al servicio religioso, la adoración de la cruz. Llega el Domingo de Resurrección, hay que ponernos flores, hay que vestirnos de lindo y demás, pero ¿tiene sentido para nosotros o hacemos cosas? Este año vamos a celebrar íntimamente entre Dios y nosotros. Este año la Pascua, la Semana Santa, va a tener una característica muy especial, la característica de la identidad personal, de la relación personal con Dios. Volviendo entonces a las visitas. En cuanto se hizo de día, según relata únicamente Lucas, volvió a reunirse el Sanedrín para su último interrogatorio, Lucas 22-26. Este sería el cuarto al que sometieron a Jesús. Ahí es donde, en este interrogatorio, Jesús se declara Hijo de Dios. Esto fue lo suficiente ya, tuvieron la gota que colmó la copa para que el Sanedrín tuviera pruebas definitivas para poder condenar a muerte. Pero no olvidemos que en aquel tiempo Judea estaba sometida al Imperio Romano. Y Roma, si bien había permitido a los judíos que continuaran rigiéndose por sus propias leyes y tribunales, le había quitado al Sanedrín la facultad de infligir la pena de muerte. Cualquier otra condena hubieran podido decretar, pero la pena capital estaba reservada solo para los protribunales romanos. Esta es la razón por la que los jefes de los judíos, no queriendo contentarse con ningún castigo para Jesús inferior al de la pena de muerte, prepararon la acusación formal para que el reo pudiera ser juzgado por el gobernador romano. Este no vivía en Jerusalén, sino en Cesarea Marítima, ciudad que está situada a unos 120 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Pero dio la casualidad, dado que era una fiesta grande, que Pilatos, el procurador romano, estaba aquel día en la ciudad para vigilar los festejos de la Pascua. Poncio Pilato, que ostentaba el título de prefecto, gobernaba aquel entonces la Judea en nombre de Roma. Y al ser la máxima autoridad romana, le llevaron a Jesús. Los 4 evangelistas se preocuparon por relatar este episodio. La llevada ante Jesús sería la quinta indagatoria a la que expusieron al Señor, y en primera instancia Pilato lo declaró inocente. En Juan 18:38. Los sacerdotes y alguna gente del pueblo, soliviantada por este indulto, insistían en que fuera condenado. Entonces, no queriendo comprometerse en el proceso y habiendo oído que Jesús era oriundo de Nazaret, es decir, de la jurisdicción de Galilea, se le ocurrió una salida. Tenía que buscar una forma de salir del problema. Y es de derivar a Jesús a que lo juzgara el gobernante de Galilea, en aquel tiempo Herodes Antipas, el cual, casualmente, dado las fiestas grandes de la Pascua, también se encontraba en ese día de paso en Jerusalén, ya que había ido a presenciar la fiesta pascual de los judíos. Lo que ocurrió en el encuentro de Jesús con Herodes Antipas, solo Lucas lo relata, en el capítulo 23, versos 6 al 12. Por 6ª vez Jesús fue interrogado, pero en esta oportunidad ya no contestó. Guardó absoluto silencio, hasta tal punto que el mismo Herodes se extrañó y lo creyó un loco. Por eso, luego de disfrazarlo como a un demente, lo remitió nuevamente a Pilato. La 7ª y última vez que Jesús compareció ante un tribunal es la segunda instancia ante Pilato. Los 4 evangelistas vuelven a unirse para describirla. El prefecto romano, que no era ningún estúpido, sabía que la acusación no era otra cosa que por envidia, e intentó por todos los medios librarlo de la muerte. Lo mandó a azotar para que inspirara lástima, les propuso indultarlo por ser fiesta de la Pascua, volvió a interrogarlo en privado, pero no hubo manera. Entonces, por segunda vez, lo declaró inocente en medio del griterío general. Juan es el testigo en este caso, en el capítulo 19, verso 4. Pero, ante el temor de perder el cargo, luego de declarar por 3ª vez la inocencia de Jesús, terminó cediendo a las presiones de los sacerdotes y magistrados judíos, y tranquilamente lavándose las manos en señales de desentendimiento lo entregó para que lo crucificaran. En memoria de aquellos 7 interrogatorios y presentaciones de Jesús ante las autoridades de su época, los cristianos, según una vieja tradición, han querido recordar la soledad del Maestro, precisamente la noche del jueves en que fue sometido a todos estos ultrajes y a todas estas humillaciones. Y para acompañarlo y seguirlo en este trance que lo terminó llevando a la muerte, peregrinan visitando 7 iglesias para recordar los 7 tribunales por los cuales pasó el Señor. El texto evangélico nos cuenta también que uno de los apóstoles de Jesús, Pedro, lo seguía de lejos. Lucas es el que nos habla de ello. Y lo seguía de lejos por temor a ser reconocido como partidario suyo y ser apresado. Por ello,
La adoración en las iglesias se hace desde lejos, sin que se nos permita acercarnos al sagrario para poder sentir el sufrimiento de la distancia que tan a menudo ponemos nosotros cuando tenemos miedo a comprometernos. De ahí la humildad con la que esta noche es presentado el sagrario, ya que aquellos tribunales ante los cuales apersonaron a Jesús no fueron lugares de honra, sino lugares de humillación y de vergüenza. Ojalá que todos los creyentes en esta noche del Jueves Santo siguiéramos de lejos al Señor durante su pasión, pudiéramos seguirlo de cerca en su doctrina a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de todos los años. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. Hemos visto dos ejemplos de juzgadores de Jesús, válgala la expresión, eso de juzgadores, de jueces de Jesús. Judas, que estaba ilusionado, se deprime, se desilusiona y no merece la pena para él vivir. Los tribunales que se forman en torno a Jesús han visto que Jesús les está cuestionando y la mejor manera es eliminarlo. En esta Semana Santa que vamos a empezar a vivir, estamos ya empezando a vivir la próxima semana, es también un momento de desilusión, quizás, de juzgar, quizás, de frustración, quizás. Dios tiene muchas maneras de hablar. Una de ellas es a través de su palabra, otra de ellas a través de su Hijo, y otra, que muchas veces no nos damos cuenta, a través de los acontecimientos de cada día. La historia se va construyendo poco a poco, la historia se va haciendo con imponderables, con casualidades, con momentos, y uno de ellos es el que nos está tocando vivir. Probablemente a ninguno de nosotros hemos tenido anteriormente la experiencia de vivir una pandemia, de tener un enemigo que sabemos que existe pero no lo vemos, como el odio, como el amor, como la entrega, como el servicio. Les cuento un cuento. ¿Qué harías tú en este caso? Es la tarde de un viernes típico y vamos manejando hacia nuestro automóvil, hacia nuestra casa. Para distraernos ponemos la radio. El noticiero cuenta una historia de poca importancia. En un pueblo lejano han muerto 3 personas de una enfermedad que nunca antes la habían visto. No le ponemos mucha atención a este acontecimiento. El lunes, cuando despierto para prepararme para ir a trabajar, escuchamos por la radio que ya no son 3, sino 30.000 las personas que han muerto en las colinas remotas de la India. La gente que controla las enfermedades de varios países han ido a investigarlo. El martes ya es la noticia más importante en la primera plana del periódico, porque ya no solo en la India, sino Pakistán, Irán, Afganistán. Y pronto salen todos los noticieros. Le están llamando la influenza misteriosa. Y todos se preguntan, ¿cómo vamos a controlarla?
Entonces una noticia sorprende a todos. Europa cierra sus fronteras. No habrá vuelos a Francia desde la India ni de ningún otro país donde se hayan visto la enfermedad. La información dice que cuando tienes el virus es por una semana y ni cuenta te das. Luego tienes 4 días de síntomas horribles y finalmente mueres. En Inglaterra se cierran también sus fronteras, pero es tarde. Pasa un día más y el presidente de la ONU cierra las fronteras de Europa y Asia para evitar el contagio en los demás continentes hasta que encuentren el remedio. Se oye otra noticia. 2 mujeres han muerto en Nueva York. En horas parece que la enfermedad invade todo el mundo. Los científicos siguen trabajando para encontrar el antídoto, pero nada funciona. Pero de repente viene la noticia esperada. Se ha descifrado el código genético del virus. Se puede hacer el antídoto. Va a requerirse la sangre de alguien que no haya sido infectado y de hecho en todo el país se corre la voz. Que todos vayan al hospital más cercano para que se les practique un examen de sangre. Vamos de voluntarios con nuestra familia junto a unos vecinos y nos vamos preguntando, ¿qué pasará? ¿Será este fin del mundo? De repente el doctor sale gritando un nombre que ha leído en el registro. Es el más pequeño de tus hijos. Está a tu lado, te agarra la chaqueta y te dice, papi, ¿qué pasó? Ese es mi nombre. Antes de que puedas reaccionar, se están llevando a tu hijo y gritas, ¡esperen! Y ellos contestan, todo está bien, su sangre está limpia, su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcto. Después de 5 largos minutos, los médicos salen llorando y riendo. Es la primera vez que has visto a alguien reír en una semana. El doctor de mayor edad se te acerca y dice, gracias, señor. La sangre de su hijo es perfecta, está limpia y pura. Se puede hacer el antídoto contra esta enfermedad. La noticia corre por todas partes, todos los medios la dan eco. La gente está orando y llorando de felicidad. En eso, el doctor se acerca a ti y a tu esposa y les dice, ¿podemos hablar un momento a solas? Es que no sabíamos que el donante sería un niño y necesitamos que firme este documento para darnos el permiso de usar su sangre. Cuando estás leyendo el documento, te das cuenta que no ponen la cantidad que necesitarán y preguntas, ¿cuánta sangre es necesaria? La sonrisa del doctor desaparece y contesta, no pensábamos que sería un niño. No estábamos preparados. La necesitamos toda. No lo puedes creer y trata de contestar, pero el doctor te sigue insistiendo. Usted no entiende. Estamos hablando de la cura para todo el mundo. Por favor, firme, lo necesitamos. Y la necesitamos toda. Tu pregunta, pero no pueden darle una transfusión. Y viene la respuesta. Si tuviéramos sangre limpia podríamos. Firmará, por favor. Firme. En silencio y sin poder sentir los mismos dedos que sostienen el bolígrafo en la mano, firmas. Te preguntan, ¿quieres ver a su hijo? Caminas hacia esa sala de emergencia donde está tu hijo sentado en la cama diciendo, papi, mami, ¿qué pasa? Tomas su mano y le dices, hijo, tu mamá y yo te amamos y nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario. ¿Comprendes eso? Y cuando el doctor regresa y te dice, lo siento, necesitamos comenzar. Gente en todo el mundo se está muriendo. Te puedes ir. Puedes darle la espalda a tu hijo y dejarlo allí. Mientras él te dice, papi, mami, ¿por qué me abandonan? A la siguiente semana, cuando hacen una ceremonia para honrar a tu hijo, algunas personas se quedan dormidas en casa. Otras no vienen porque prefieren ir de paseo o ver un partido de fútbol. Y otras vienen a la ceremonia con una sonrisa falsa fingiendo que les importa. Quisieras pararte y gritar, mi hijo murió por ustedes. ¿Acaso eso no les importa? Tal vez eso es lo que Dios nos quiere decir. Mi hijo murió por ustedes. ¿Todavía no saben cuánto les amo? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad
en los últimos 25 siglos? Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad. Vamos a concluir nuestra tertulia de hoy. Vamos a hacer una plegaria. Una plegaria por los hombres y mujeres de hoy. Por aquellos que caminamos, que soñamos, que sufrimos. Para que los que te buscan sin dar la cara como Nicodemo, te pedimos, Señor, más valentía. Para los que preguntan por la verdad y no esperan respuesta como Pilato, más luz. Para los que restreguen sus riquezas en la necesidad del pobre como Epulón, más delicadeza, Señor. Para los que se contentan con una religión de apariencias como los fariseos, más amor, Señor. Para los que solo creen lo que tocan como Tomás, más fe, Señor. Para los que se encuentran en el dolor y vuelven la cara como los personajes de la parábola, más caridad, Señor. Para los que reniegan de lo que creen como Pedro, más constancia, Señor. Para los que retroceden ante la exigencia suprema como el joven rico, más desprendimiento, Señor. Para los que te siguen obligados como el cirineo, más ilusión, Señor. Para los que no hacen más que lamentarse como las mujeres de Jerusalén, más acción, Señor. Para los que golpean en nombre de la justicia como los soldados romanos, más comprensión, Señor. Para los que andan sedientos como la samaritana, agua que salta hasta la vida eterna, Señor. Para los que andan hambrientos como las turbas, el pan que quita para siempre el hambre, Señor. Para los que cubren de tierra sus talentos como el siervo inútil, mayor responsabilidad, Señor. Para las mujeres públicas como la encontrada en adulterio, el calor de un verdadero cariño, Señor. Para los hombres de mala vida, como aquellos con los que comías y bebías, la amistad sincera, Señor. Para los apóstoles del mundo entero, como los 12 que tú por ti elegidos, la entrega hasta la muerte si es preciso, Señor. Por nosotros, que decimos y no hacemos, que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro, que apartamos del mosquito y tragamos el camello, que somos sal insípida y luz que se esconde, que amamos al amigo y aborrecemos al enemigo, que no perdemos las ofensas, que pretendemos posible servir a Dios y al egoísmo, que no nos atrevemos a ir por la senda estrecha, que nos contentamos con clamar, Señor, Señor, que no amamos con obras de verdad, que queremos seguirte pero sin tomar la cruz ni negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Guíanos, Señor. Y terminamos nuestra tertulia con una oración de Padre, con una oración pidiendo el reino de Dios entre nosotros. Ese reino con ilusión que vamos construyendo muchas veces en la oscuridad, pero que confiamos en la luz de Cristo que resucita, que nos va marcando el camino. Por eso terminamos diciéndole a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor nos acompañe, que el Señor vaya guiando nuestros pasos hacia la paz, hacia el amor, hacia la alegría de cada día. Hasta la próxima tertulia, si Dios quiere. Que Dios les bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.